Vamos a orar para iniciar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tu fidelidad y tu misericordia es por siempre y para siempre. No nos has dejado desamparados, no nos has dejado abandonados, no nos has permitido que nuestro corazón entre en tinieblas ni en amarguras. Te agradecemos, venimos a entregándote este tiempo, ayúdanos a comprender y entender de tu gracia, tu favor y tu poder para poder alabarte y bendecirte eternamente y para siempre. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a poder percibir y recibir tu palabra eterna, fiel y verdadera. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Muy bien. Como mencionamos, el título de hoy es La guerra entre profetas y los profetas viejos. Este título o esto que estamos hablando viene relacionado a lo que hemos venido hablando con respecto a los días de Elías, porque tocamos la vez anterior los días de Elías y la guerra entre profetas. Hablamos de la guerra contra los profetas, pero también va a haber una guerra entre profetas. Por muchas razones que vamos a ver, lo pusimos de esta manera más segmentado porque la vez anterior no iba a dar tiempo a explicar toda la parte de la guerra entre profetas y ver los diferentes casos, ya que claramente se ve Elías que él confronta o enfrenta a los profetas falsos de Baal como tal. Entonces vemos de que en sí mismo ya hay una guerra entre profetas ahí, aunque sean falsos y uno falso y otro verdadero, pero ya en un verdadero sentido de guerras generales, hablamos de que va a haber una guerra entre luz con luz, o en este caso profetas verdaderos contra profetas verdaderos, y también va a haber una guerra entre profetas falsos contra profetas verdaderos. Entonces va a haber una cuestión aquí un poco confusa entre toda la guerra que se va a manifestar y por eso tocamos un par de ejemplos que también los vamos a mencionar para aclarar ciertos puntos, pero en este caso en particular vamos a hablar acerca de los profetas viejos, es decir, cómo los profetas viejos pueden generar una guerra o una situación o inclusive pueden ser utilizados por el enemigo para nosotros hacernos caer. Y vamos a, sin, claramente ellos lo pueden hacer consciente o inconscientemente, pero vamos a ver ese caso. En este caso el versículo base es el siguiente. Esto es 1 Reyes capítulo 13, versículo 18. Algunas personas conocen esto como lo que es el varón de Dios y el profeta viejo, o el profeta viejo y el profeta joven y el profeta viejo. Estos aparecen en las Biblias Reina Valera o la Biblia de las Américas, dependiendo la traducción que se enseña, es el título. Entonces dice de la siguiente manera, esto es 1 Reyes 13, 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Vemos aquí algo bien importante y uno es de que él le miente, pero sin él sí es profeta. La misma palabra dice que él era un profeta viejo y sí era verdadero profeta de Dios, pero le mintió. ¿A quién? Al profeta joven o al profeta o al hombre de Dios, como a veces le queramos llamar, según lo que la revelación que tengamos con relación a este otro personaje. Pero vemos claramente que este profeta viejo o profeta anciano le miente a un profeta más joven o a un varón de Dios más joven. Entonces este es el cuidado que tenemos que tener. Vuelvo a resaltar, ya sea porque estos profetas ancianos o que ya tienen un recorrido más amplio, podrán venir, y recordemos que cuando hablamos de guerra no necesariamente vamos a hablar como nosotros lo conocemos físicamente, que disparen tanque contra tanque o avión contra avión o armas y un caos en ese aspecto literal cuando uno se ve en la guerra, sino que en el ambiente espiritual va a cambiar la forma de la guerra y entre las cosas que el enemigo va a hacer, no es que va a mandar a perseguir necesariamente a la gente, sino que la situación se va a dar en el sentido de la mentira, el engaño, la hechicería y diversidad de cuestiones para que las personas dejen la verdad y por consecuencia entren en la tiniebla. También recordemos de que una de las cosas que hablamos de la guerra contra los profetas era que el enemigo iba a buscar matarlos, que eso fue lo que hablamos anteriormente cuando hablamos específicamente del tema de de los días de Elías y la guerra contra los profetas.
Entonces, en este caso en particular, van a entrar los dos puntos, tanto la guerra entre profetas como la guerra contra profetas en el sentido de la matanza al profeta. En este caso es un ejemplo muy, muy claro y vuelvo a resaltarlo, por eso lo puse de ejemplo. Ahora, para entender también el hecho de que este profeta que vamos a ver ahora, él maneja dos cosas. Él engaño, este profeta, y luego del engaño, Dios lo usa para profetizarle también a este varón de Dios o profeta joven. Es decir, él cumple, entra en dos fluires, algo así como Pedro, cuando toma a Dios a Pedro y le dice, tú eres el hijo del Dios vivo. Y dice eso, bienaventurado es Pedro porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero luego viene y Satanás toma también a Pedro, influye en él y dice que no vaya a la cruz, que esto no te acontezca. Entonces dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Entonces vemos que tanto Pablo en ese momento, siendo un ministro de parte de Dios y apóstol, fluye en luz y fluye en tinieblas. En este caso, este profeta también fluyó en tinieblas y fluye en luz. Por esta razón tenemos que tener claro el punto siguiente de la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las principados, potestades o gobernadores o tinieblas de este siglo o huestes espirituales de maldad pueden tomar a algún ministro primario, en este caso estamos hablando de profetas, para usarlo para combatir y pelear contra otro profeta, a la manera de la debilidad del profeta con el que va a pelear. Recordemos que esto es muy común en varios aspectos. Permitan que haya una huella allá afuera. Perdón. Entonces, es muy común en varios aspectos, en el sentido de que el enemigo va a buscar la debilidad que tenemos para atacar esa debilidad. Si nosotros somos débiles en algún tipo de pecado, sea fornicación, hechicería, adulterio, pereza, en eso es el que el enemigo nos va a atacar, porque sabe que vamos a caer. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Para pelear con un profeta, va a usar el enemigo otro profeta. En este caso, tomó un profeta viejo para atacar a un profeta joven o a un varón de Dios, para atacarlo. Por eso dice que él tomó un espíritu de mentira para colocarlo en él y atacar. Entonces, en este caso en particular, vamos a verlo más a detalle, pero en este caso solo quería definir lo de Efesios 6:12, que inclusive los profetas verdaderos, si no se cuidan, pueden ser influenciados y el enemigo usarlos para atacar a otros profetas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y no entrar en el detalle, no, es que Dios me va a cuidar y que Dios esto y que Dios lo otro y demás. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos, si nosotros bajamos la guardia, el enemigo nos va a atacar. Entonces, ya entrando en detalle, clarificando estos dos puntos, vamos a hablar un poco de guerra entre los profetas, que lo mencionamos la semana pasada. Esto es 1 Reyes 18:19, dice de la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces vemos acá, como ya mencionamos, de que es Elías solicitando una confrontación con los profetas de Baal y de Acera. Como ya mencionamos, aquí vemos que hay algo muy claro, pero lastimosamente en la actualidad en la cual nosotros estamos, todos están peleando contra todos. Y una de las cosas que lo ha hecho, lo ha generado también el punto denominacional. El punto denominacional, por así llamarlo, o los diferentes ministerios que a veces entre ellos mismos se están contendiendo, peleando.
Entonces, por consecuencia, no es tan clara la división, por así llamarlo, entre estos son verdaderos y estos son falsos, sino que hay unos que pueden ser verdaderos, pero pueden equivocarse en ciertas áreas, como el caso del profeta viejo. Pero vamos a ver también la palabra guerra. Vamos a ver la palabra guerra, como que guerra dice que es desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Dos, lucha armada entre dos o más naciones o entre bandas de una misma nación. Tres, pugna, oposición, rivalidad. Cuatro, lucha o combate, aunque sea en sentido moral. Cinco, oposición de una cosa con otra. Seis, para excitarse al combate. Eso es lo que se habla de guerra. Cuando hablamos de profeta, que es Navi, esto es diccionario BDB. Dice que es un portavoz, orador o profeta. Eh, A, profeta. B, falso profeta. C, profeta pagano. También la Biblia, perdón, el diccionario Strong Concordance lo define como hombre inspirado. Muy bien, entonces tenemos también Marcos 8, pero 9, 38 al 40. Esto lo hablamos para definir el problema de que ministros que son verdaderos de parte de Dios pueden ser de estorbo y de tropiezo para otros ministros que también son de parte de Dios. Y en este caso en particular, que estamos hablando de profetas, profetas pueden ser verdaderos, ser de tropiezo para otro profeta verdadero, en este caso en particular, profeta viejo. Dice la siguiente manera, esto es Marcos capítulo 9, el 38 al 40, versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces vemos aquí claramente Juan, llamado apóstol de Jesucristo, en comunión con Dios, prácticamente una de las cosas que hace es llegar con Jesús y no necesariamente le fue a preguntar a Jesús. Él tomó una decisión y solo le llegó a dar como que el reporte a Jesús, así como que, Señor, mira, le mandé juicio a un profeta que andaba profetizando, pero como él no es de mi misma denominación o de mi misma ministerio, o porque vi que estaba diciendo una X o Y cosa, le mandé juicio o lo condené o lo llamé para decirle sus verdades. Podemos ponerle diferentes categorías a la acción que una persona puede realizar, que puede ser que sí sea verdadero, pero tomó una mala decisión y lo único que hizo fue generar una guerra en ese entonces. Entonces Jesús le responde, versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, ¿qué pasa acá? Juan automáticamente entró en un combate, entró en una contienda, entró en muchas cosas, porque él pensaba que tenía la razón, él pensaba que estaba en lo correcto, y a pesar de ser Juan alguien verdadero, es más, categorizado como el amado, o al cual Jesús amaba, cometió un error, pero no vino y tomó la delicadeza de decirle, Señor, Señor o Maestro, allá hay alguien que está echando fuera demonios, ¿qué podemos hacer con ellos? Sino que él se tomó la libertad de hacer lo que no convenía. Por eso es importante siempre preguntarle a Dios, no solo nosotros, como ya sé que la Biblia dice que esto es falso y esto es verdadero, entonces le voy a comenzar a tirarme a medio mundo porque esto es así. Y ahí es donde hemos cometido, y también mucha gente que está en redes sociales con relación a criticar a falsos predicadores o profetas, han hecho lo mismo. Entonces vemos acá, entonces entremos en el punto de detalle específico del caso de los profetas viejos. Todos ya vimos el hecho de que va a haber una guerra entre profetas. Esta guerra entre profetas se da por la forma de pensar del ministro como tal. Y esta acción, sin preguntarle a Dios, sin tener un fluir del Espíritu Santo, ellos toman acciones que van a afectar a otros ministros. En este caso en particular estamos centrándonos en los profetas.
Entonces, ¿qué sucede? Dios va a levantar profetas, como ya mencionamos, por causa de la restauración por el espíritu de Elías o el espíritu de Elías que va a reposar sobre ciertos ministros, hijos de Dios, profetas, para restaurar el altar, para restaurar la comunión con Dios. Pero el enemigo, por querer evitar esa restauración, va a enviar diferentes casos o diferentes situaciones para evitar que estos profetas se levanten, como ya lo vimos que era la anulación de la existencia, el matar, confundir, desviar y algunas otras situaciones que vimos hace 2 semanas. En este caso vemos de que el enemigo toma a un profeta viejo y va a provocar que el profeta joven o el varón de Dios sea prácticamente aniquilado. Ese fue el objetivo del enemigo. Pero para esto vamos a leer el capítulo 13 completo, porque habla bastante para entrar en el contexto. Dice de la siguiente manera. Versículo 1. He aquí versículo 1 de Primera Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Recordemos que varón de Dios, cuando uno lo ve en la Biblia, comienza a ver todas las palabras que la escritura dice relacionado a varón de Dios. Este es un nombre que a veces también se le denomina al profeta, varón de Dios. Eh, Claramente vuelvo a resaltar, cuando uno revisa palabra todas las veces que aparece varón de Dios. Entonces podríamos asimilar también que es un profeta, un profeta. Si a alguien igual no le agrada, de igual manera el punto principal es el hecho de cómo un profeta viejo va a atacar o va a ser usado por el enemigo para atacar algo. Y vamos a entender por qué es el punto del profeta viejo, no solo el hecho de profeta, sino por qué llamarlo profeta viejo. Entonces claramente vemos que aquí un profeta, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá de Betel y estando en Jeroboam junto al altar para quemar incienso. 2 dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, préndele. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. 6. Entonces respondiendo el rey dijo, el varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. 8. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ok, veamos aquí, detengamos un momento. Vemos claramente lo que Dios envió a hacer a esta persona, al varón de Dios, que termina prácticamente profetizando sobre el altar, manifestando una señal y también sanando la mano de la persona que iba a levantar juicio contra él, que era un rey. Vemos claramente de que él luego de hacer eso y manifestarse las señales o las manifestaciones de ser un verdadero siervo de Dios, este personaje Jeroboam lo manda, le digo, ven conmigo y ve a comer a mi casa. Y claramente vemos de que él dice que no, que Dios ya le había hablado, diciendo, perdón, creo que, bien, pues, perdón, vamos a regresar. Ok.
Versículo 9. Entonces claramente vemos que Dios le ordena algo a este varón de Dios, a este profeta, y le dice, no comas pan, ni bebes agua, ni regreses por el camino que fueres. Entonces Jeroboam le invita a la casa y él dice, no voy a hacerlo porque Dios me dijo esto, esto y esto. Por esta razón no obedeceré a tu palabra, no querré ir contigo porque Dios me ordenó algo claro. Claramente la figura es la de un rey, es decir, es una autoridad grande delante de Dios y es de las personas que se ungen. Se ungen a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Jeroboam tenía tal vez un ungimiento por causa de ser rey, pero a pesar de ser ungido, él no hizo caso. Es decir, puede haber, vamos de cuenta que viniera un apóstol, ya en términos actuales, y el apóstol le diga, mira, ven conmigo, te invito a esto y esto, y él diga no, el profeta diga no, no apóstol, porque el Dios me dijo que no comiera, que no bebiera, que me fuera, que me regresara por otro camino. Podemos cambiar apóstol por pastor, por maestro, por cualquier nombre. Él le dijo no. 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho. 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho. Aquel día en Betel le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Entonces vemos aquí claramente de que se encuentra o ya se hace la mención de lo que corresponde específicamente un viejo profeta o un profeta viejo. Entonces ya hay una cuestión diciendo que sí era un profeta, pero que era un profeta ya de años, ya tenía una experiencia, ya tenía un fluir, un caminar, muchas cosas que él tenía ya establecidas. No es lo mismo que hay un profeta que comience, a que ya lleve años en el ejercicio del ministerio. Pero aquí hay algo importante. Prácticamente el hijo viene y le cuenta, le da testimonio. Miramos que hubo una manifestación de un profeta en tal y tal lugar, y le comienzan a contar algo así como cuando uno ve un video de TikTok o ve un video de YouTube o pasa algo, inclusive tal vez una campaña y uno va con la familia, mire, fíjese que vi esto, y la familia es cristiana, ¿va? Y uno se sorprende, sí, Dios está obrando. Entonces el profeta viejo prácticamente comienza ahorita a entrar en escena relacionado a la situación con el profeta joven. Es más, también se había mencionado, aquí como dice en la última parte, le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Es decir, que también le dijeron de que el rey lo había invitado a comer y también le había dicho de que esta persona, profeta joven o varón de Dios, le había dicho que no. Y también le dijeron a este profeta viejo lo que Dios le había dicho al varón de Dios para que no lo hiciera. Es decir, de que este viejo profeta o profeta viejo tenía bien claro lo que Dios le había dicho al profeta joven. ¿Qué quiere decir esto? Que sabiendo eso, él no tenía por qué haberle mentido de tal manera para convencerlo de hacer lo que él quería. Veamos acá en el versículo 12. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le demostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. 13. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y lo montó. 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Entonces, miren esto pues, el profeta viejo, sabiendo que Dios le había hablado a este varón de Dios, sabiendo la respuesta que podía tener, ¿por qué la necedad de decirle lo que ya Dios le había hecho que no hiciera? Y a esto lo que quiero dar a entender con el profeta viejo, es decir, un profeta viejo, una persona que lleva años, puede ser a veces que no se va a sujetar realmente a cosas de Dios, o inclusive el enemigo usarlo para hacer cosas que no convienen. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado si una persona tiene un mover de profeta u otras áreas, tiene que tener cuidado de no porque alguien sea más entrado en años en un ministerio, es que le vayamos a hacer caso, o la persona vaya, porque ya lleva como 50 años en el ministerio, 20 años, 30 años, no significa necesariamente que él no va a cometer un error
o que el enemigo no lo vaya a usar, porque aquí claramente vemos cómo el enemigo está usando a este profeta viejo, porque está usándolo de necedad. Ya el profeta viejo sabía lo que había dicho Dios. Ahora vemos lo siguiente que también es importante. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en ese lugar. Es decir, uno, ya lo sabe el profeta porque le contaron. Dos, el mismo varón de Dios le recalca lo que ya sabía el viejo profeta. Se lo vuelve a repetir. Y luego dice, 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Entonces, uno, ya escuchó el testimonio. Dos, por la misma palabra de convicción del varón de Dios lo dice. Y tres, resalta el anuncio diciendo, porque Dios me habló. Entonces, este varón de Dios tenía claro lo que Dios ya le había dicho. Aquí entra el verdadero detalle o el verdadero problema. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces, ¿qué pasa? Vemos de que regularmente cuando nosotros conocemos los profetas o el mover profético, se habla así dice Jehová, o Dios me ha dicho, o Dios me habló. Entonces entramos en ese punto. No estamos diciendo que eso sea falso, eso es verdadero y es real. Entonces vemos de que aquí prácticamente hay un conflicto entre profecías, una profecía verdadera, una palabra profética verdadera de parte de Dios, más una palabra profética falsa de parte del enemigo de un profeta verdadero, porque aquí en ningún momento dicen que este es un profeta falso. Entonces, ¿qué pasa? Personas que pueden llevar años en el ministerio pueden hacer o pueden abarcar o pueden ir a hablar con profetas más jóvenes que pueden estar en su auge o en avivamiento y pueden hacer uso de ellos según lo que ellos quieren hacer y no según lo que la voluntad de Dios establece. Por eso el enemigo genera estos escenarios de guerra, porque prácticamente es una combate, una guerra espiritual. En ese momento, vuelvo a repetir, no hay como que machetes, pistolas o láser o un montón de cosas que a veces nosotros vemos en televisión, pero ya estamos viendo cómo les están brindando una guerra espiritual entre profetas. Por consecuencia, nosotros, basado en lo que aquí están diciendo, nosotros no tenemos que del todo confiar en personas que ya llevan años en el ministerio. Si Dios ya nos habló a nosotros acerca de las cosas, no confiemos en los ministros solo por la experiencia que tienen, sino más bien establezcámonos bien. Si Dios claramente nos ha dicho, nos ha dado una instrucción, hagámoslo. No porque alguien más venga que ya lleva 50 años y nos diga algo, no, porque él ya lleva 50 años, yo voy a hacerle caso. Por eso hablábamos de que el enemigo puede tomar personas y basado en la debilidad de la persona, puede ejecutar escenarios para hacernos caer. En este caso vemos el 18 dice que le mintió, dice, yo también soy profeta como tú. Eso es una verdad. Claramente ya mencionamos de que esto es una verdad. Yo soy profeta como tú. Entonces, ¿qué pasa? Él establece una verdad. Yo soy profeta como tú. Yo estoy anciano, llevo años. Excelente. Y un ángel me habló. Aquí entra el verdadero problema. Porque él no solo le miente, sino que le miente tomando una figura, por así llamarlo, espiritual que se usaba antes como mensajero. Es decir, un ángel a veces venía y le hablaba a los profetas o hablaba con alguien y transmitía el mensaje y luego el profeta como tal daba el mensaje. Eso lo podemos ver en el libro de Daniel, como Daniel desciende un ente espiritual y este ente le habla. Por eso dice, Gabriel le ve y explícale la visión a Daniel. Entonces vemos que Dios hacía uso de eso. Entonces el punto está de que él agarra como, por así llamarlo, una manifestación espiritual que podría ser común o de gloria en ese momento. Le dice, un ángel de Jehová me ha hablado por palabra, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráelo conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El problema es que él está tomando esta autoridad angélica para respaldar su mentira. Y segundo, dice, tráelo contigo a tu casa. Es decir, está contradiciendo la palabra de Dios.
está contradiciendo la primera obediencia que Dios ya le había otorgado al otro profeta. Ya le hubiera dicho. En este caso podemos también hablar en términos doctrinales, es decir, un profeta joven, Dios le ha enseñado doctrinas, formas de vida, le ha enseñado, le ha dado también palabras, obediencias, mandamientos, preceptos. No nos quedemos solo con el hecho de sentido de que Dios le va a hablar a la persona diciendo una profecía exacta, sino que también Dios le ha dado enseñanzas con la palabra, le ha enseñado muchas cosas y que tal vez el profeta viejo no conoce o no sabe o nunca escuchó la voz de Dios o no le prestó atención a Dios y va a querer engañar a un profeta joven como, no, mira esto, no, porque Dios me habló y me dijo que esa doctrina que tú hablas es mentira. Y el profeta puede estarle mintiendo, pero porque este otro profeta ya lleva años en el ministerio, entonces la persona dice, bueno, como él lleva, yo llevo 3 años de ser profeta o un año de ser profeta y él ya lleva 50, entonces por esa razón él tiene más comunión con Dios o más razón y de plano todo lo que Dios me ha enseñado doctrinalmente con respecto al mi mover profético, otras cosas, de plano me equivoqué o es falso. Y él tiene la razón porque él lleva más años y también Dios le habló y le dijo que era eso y porque él tiene experiencia, porque tiene ministerio X que cubre a 120,000 gentes o qué sé yo. Entonces la persona le está creyendo a la reputación del profeta más a la mentira de la solicitud angélica, porque él no dijo, el profeta viejo no dijo, Dios me dijo, dijo que un ángel le había hablado de parte de Jehová. Entonces vemos que hay un problema con también la manifestación. Él no dijo, Dios me habló y me dijo, sino que un ángel de Jehová vino y me dijo, lo contrario que a ti te dijo. Entonces por esa razón nosotros tenemos que o mayormente también los profetas, aprender a discernir bien las profecías. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 14, cuando dice claramente el apóstol Pablo que deben otros profetas aprender a discernir las profecías que se dan dentro de la iglesia. También dice la palabra que si un ángel viene anunciando otro evangelio, sea anatema, preparado para destrucción. Entonces nosotros no necesariamente significa que a todo mundo le veamos mal, sino que el punto lo que quiero dar a entender es de que basado al entendimiento de que va a haber una guerra entre profetas y que el enemigo va a hacer uso de profetas verdaderos para generar la guerra, nosotros tenemos que tener sumo cuidado en discernir la manifestación que pueden venir estos profetas que son de Dios, pero que pueden ser usados por el enemigo en un momento específico para entrar en guerra contra nosotros. Y por supuesto, aunque aquí vamos a ver cierto punto, vamos a aclarar ciertos detalles al final, pero lo que quiero dar a entender es que tenemos que afinar el discernimiento, tenemos que afinar la convicción de las palabras que Dios nos ha dado a nosotros para que no seamos engañados. Por eso veamos el versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Entonces vemos que este profeta joven o varón de Dios le hace caso al profeta viejo y hace caso a la mentira, hace caso a la manifestación de que un ángel le habló a este profeta viejo, etc. Veamos el versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Es decir, que Dios, esto es lo que por lo menos a mí me ha impresionado bastante, cómo es que Jehová le habla al profeta viejo. Es decir, Dios no vino y le habló al profeta joven. Dios vino y le habla al profeta viejo, el profeta al cual lo engañó. Por eso quiero quedar bien claro que un profeta verdadero puede ser engañado, puede ser usado por el enemigo y también va a ser usado por Dios. Puede haber cometido un error en este caso. Nunca en este pasaje se indica que el profeta viejo era un falso profeta. No se indica que dejó de ser profeta a causa de la mentira que cometió. Y dice aquí de la siguiente manera, dice que vino Dios y le habla al profeta viejo. Y el punto está que hay una palabra de juicio en este caso, 21. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito.
sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Entonces miren qué situación tan difícil o no complicada, perdón, tan impresionante en el sentido que manifiesta una gran impresión de que a pesar de ser engañado, esta persona, Dios inclusive le manda juicio. ¿Por qué? Porque la palabra fue clara. Estas son manifestaciones de obediencia o de juicio de obediencia muy fuertes, porque Dios no fue que le habló así de manera, tal vez en la Biblia, una revelación, o yo percibo que Dios me habló. No, fue Dios bien claro. Dios le dijo, estas y estas son las instrucciones que te doy, no vayas a hacer lo contrario. Entonces vemos cómo el enemigo agarró la misma identidad que tenía, por eso le dijo, yo soy profeta como tú, y lo engaña. Y este mismo profeta que lo engaña, también este mismo profeta es el que le declara juicio de parte de Dios, y por lo tanto esta persona la matan. Es decir, que el ministerio de profeta que este varón joven tenía no pudo llegar a su cúspide o no pudo alcanzar la gloria que debería alcanzar por causa de haber creído a la mentira. Pero el enemigo usó a un profeta viejo, falso, para engañarlo. Y esto es muy común. Yo, en mi caso, he visto o se ha dado el caso que las personas a veces creen a otros porque tiene muchas iglesias o porque él ya es de renombre, o inclusive personas cuando escuchan a predicadores a veces le creen a los predicadores solo porque ya llevan años y porque tienen una mega iglesia. Y ese es un grave error que nosotros tenemos o que hemos tenido, está teniendo. Yo le digo esto, menciono esto porque claramente me ha pasado, ¿verdad? O sea, me ha pasado en el sentido de que tal vez Dios me ha enviado a hablarle algo a alguien, no necesariamente que Dios me diga a mí, mira, Juan José, decidí esto y esto y esto, sino que a veces uno cuando conversa con personas, uno habla con las personas. Si uno le dice, mira, necesitas orar o leer la Biblia, o mira, Jesús es así, o mira, la palabra enseña esto acerca del reino, o esto enseña la palabra tal cosa. Y lo que está diciendo uno es verdadero, porque Dios se lo enseñó a uno, Dios se lo remarcó, lo experimentó, y uno sabe que funciona. ¿Cuál es el problema? El problema es de que la persona no nos cree. ¿Por qué? Porque como nosotros no tenemos iglesia, tal vez no tenemos eh, tal vez solo nos ven como estudiante o nos ven demasiado joven. Entonces hay un cúmulo de cosas que la persona tal vez no nos cree a nosotros. De repente aparece un predicador, aparentemente tal vez famoso, y tal vez dice lo mismo que nosotros estamos diciendo, y de repente inclusive nos vienen a decir a nosotros, mira, fíjate que yo y un predicador dijo esto, esto y esto y lo otro, y yo me quedé impresionado y me quedé impactado, y un montón de cosas. Y uno se queda viéndolo así como que, pero eso fue lo que ya te hablé. O sea, eso ya te lo vengo hablando hace como 5 años y no me crees. Y tuvo que venir este don a decir lo mismo que yo dije. Te lo vengo repitiendo hace 5 años y le crees a él. ¿Por qué? Porque él es famoso. Entonces a veces nosotros no estamos creyendo la verdad. Lo que nosotros estamos haciendo es creyendo a la apariencia. Creyéndole a alguien porque lleva años. Creyéndole a alguien porque como dijo 5 o 4 profecías que se cumplieron. Entonces, ¿qué importa si él da una falsa doctrina? Se cumplieron sus 4 profecías, es un verdadero profeta. Pero esa palabra que dio o esa enseñanza está falsa, pero le creen a todos y le dicen amén porque solo porque se cumplieron profecías. Lo menciono porque pasa, esto está pasando. Y yo conozco a una persona que antes era apóstol, perdón, antes era profeta, ahora es apóstol. Y de repente uno que otra cosa dijo, por ejemplo, creo que dijo que iba a morir Chávez y se murió. Pero es como que yo diga, miren, se va a morir X persona y se muere, ¿verdad? Ah, no, es que yo profeticé que se iba a morir. Sí, pero no dijo ni cómo, ni por qué, no dijo nada, ¿verdad? Entonces, a veces pasan esos profetas, eso terminan diciendo, que va a venir un terremoto en algún lugar. Sí, pero terremotos hay. Sí que va a venir este persona que se va a morir. Sí, pero no dice ni cómo se va a morir, ni por qué va.
Entonces a la gente que esta persona sí se murió o sí hizo sismo, sí es profeta verdadero. Entonces viene la gente y las páginas de Facebook y live de YouTube se comienzan a propagar tan grande y de repente esta persona comienza a enseñar, o esto lo vi en la plataforma, uno de estos falsos o profetas o posiblemente tal vez un profeta verdadero que se desvió. Y claramente vi que comienza a enseñar, dijo, vamos a enseñar de demonología y comienza a poner, yo me quedé un rato viendo para ver si, porque tenía dudas de este varón, si él realmente era o no, ¿verdad? Y cuando comienza a explicar acerca de él de demonología y dio nombres de demonios y todo, y yo lo primero que me puse a pensar es, esta persona no tiene, es descarado, para comenzar, porque yo cuando comencé en el Evangelio, yo hice mis investigaciones por eso que uno a veces le entra de entrar, de andar averiguando cosas de demonios y todo, en lugar de buscar de Jesús. Yo me recuerdo en mi momento y hice una investigación que también la dejé, ¿verdad? Porque entré en razón. Pero me di cuenta de lo que él estaba diciendo es lo que se encuentra en internet. Es decir, uno pone en internet algo de relacionado a eso, le parece en jerarquía, ni siquiera es página cristiana, sino que son páginas de brujos y no sé cuántas cosas más. Y colocan eso. Entonces, él le estaba explicando eso a la gente por internet. Y toda la gente ponía, "Ay, qué tremendo, qué gloria a Dios, amén". Y no, pues, ¿por qué? Porque solo tal vez le atinó a dos o tres profecías, así al Tim Marín, o las hizo genéricas, pero ya todo el mundo, a causa de eso, le comenzó a creer a la doctrina que le estaba dando, doctrina no bíblica, doctrina sacada de páginas de internet, que saber quién escribió, saber qué demonio, saber qué brujo, saber qué X, lo puso y ella lo tomó como una doctrina, ¿verdad? Y todo el mundo diciendo, quedándose sorprendidos por las revelaciones del hermano, ¿verdad? Entonces considero que no tenemos que creer a alguien por el recorrido que tuvo. No, no debemos creerle a alguien porque ya lleva 20 años de haber predicado el evangelio. No tenemos que creerle a alguien porque tiene una iglesia de miles o millones de gentes. No tenemos que creerle a alguien porque él dice que es apóstol o profeta. Porque hay personas que pasa. Es decir, alguien puede decir, mira, lo que está diciendo es falso. Y alguien dirá, no, es que como yo soy apóstol, esto es verdadero. No es así, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces ellos quieren establecer basado en su ministerio la verdad. Es que como yo soy apóstol, lo que yo digo es verdad. Eso es falso. Es lo mismo que hacen la Iglesia Católica, que todo lo que dice el Papa, así debe ser. Y eso es un error. Aquí el único que tiene que es infalible realmente es el Espíritu Santo. Nosotros como hombres fallamos, por muy verdaderos que seamos, cometemos errores. Lo hemos visto aquí en la Escritura de diferentes maneras. Entonces, no por el prestigio, no por la fama, no porque nos digan es que vino un ángel o porque vino un querubín o porque vino un serafín hablándome y me dijo de todo lo contrario a lo que Dios te dijo a ti. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No significa que no le creamos a verdaderas personas de la Biblia, sino que tenemos que discernir todo lo que digan. Recordemos, y esto es muy obvio, nosotros podemos confundirnos, ya sea de una manera inconsciente o consciente. En este caso, como el profeta viejo, él fue consciente de la mentira que le iba a decir a la persona. Él fue consciente del elaborar, de meditar lo que iba a hacer. Él fue consciente de eso. Él ya sabía de que Dios le dijo a esa persona que no tenía que hacerlo. Él fue consciente de ir sabiendo que lo iba a engañar. Fue consciente de decirle la mentira de que un ángel le habló y fue consciente de decirle que ese ángel le dijo lo contrario. Él fue consciente de eso. Pero puede ser que hay otras personas que inconscientemente, en el sentido de que tal vez no están, se equivocaron en una revelación, una doctrina, o puede ser que por la carrera o el afán no vio bien algo y se equivocó. Entendemos eso. El problema está que ya nosotros podemos generar guerra. En este caso en particular, vamos a continuar con el punto de lo que le pasó al profeta joven o al varón de Dios. Dice lo siguiente. A ver acá. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Entonces vemos aquí bien interesante cómo es que prácticamente le cayó juicio al profeta y terminó muriéndose. Entonces vemos claramente que el propósito cuando hablamos
la guerra contra los profetas, que era una de ellas era matar al profeta, en este caso aquí se cumplió. Es decir, el enemigo logró matar a este profeta. ¿El problema cuál es? El problema, si ya lo metemos en un poquito más de entendimiento a esto, ya hablamos de que la muerte no necesariamente puede ser física, sino que puede ser en el alma o espiritual, como lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esta guerra entre profetas y que inclusive el enemigo puede usar a un profeta viejo para, o un profeta ya de años, para tratar con otra persona, puede ser de que por el conflicto que se halle, una persona termina apartándose del evangelio y termine yéndose al mundo a causa de la guerra o conflicto que tuvo contra otros profetas. Inclusive recuerdo muy bien, creo yo que una vez fuimos con un amigo o una persona a una congregación y ahí inclusive había un profeta y realmente un profeta joven y una de las personas que nos acompañaba, él tenía un ministerio profético y mi amigo, esta persona que iba con nosotros nos dijo, esa persona que está allá piensa que yo voy a venir a quitarle el puesto de su lugar como profeta en esta iglesia. Entonces prácticamente vemos que había un temor o no sé qué le pasó a este joven pensando que este profeta que llegó le iba a quitar el lugar, le iba a quitar como que el puesto profético que iba a tener en la iglesia. Entonces ya en ese momento el profeta joven o este joven ministro podía entrar en contra de este otro profeta que también es mayor. Si la persona que es mayor no es inmadura y entra en contiendas, eso se puede dar. Entonces a veces hay problemas en las congregaciones entre profetas porque son inmaduros y hay conflictos y contiendas y un montón de situaciones. Y eso puede llevar a matar un ministerio, puede llegar a matar, por así decirlo, el mover profético que alguien tiene, como también lo hablamos la vez anterior, como apagar al profeta. Y por eso nosotros tenemos que ser maduros, ser cuidadosos, no entrar en guerras. Inclusive, por ejemplo, si en los casos que se están dando, un profeta viejo viene y nos dice cosas y nosotros entendemos que no es de Dios, no por eso vamos a tacharlo de usted es falso y ya nosotros atacarlo desde el púlpito, porque eso pasa a veces. La gente usa los púlpitos para andar atacando a otros ministros, inclusive dice el nombre, es que mire el profeta tal que hizo tal cosa, y ya comienza una guerra y ya la pelea no es como que directa, no es como que nos sentemos y nos aleguemos o discutamos entre los dos, sino que ya es cada quien en su púlpito diciendo que aquel es falso y el otro en el púlpito diciendo que aquel otro es falso. Y son dos ministerios verdaderos de parte de Dios peleándose entre ellos. Y eso pasa, realmente a veces pasa inclusive en la juventud. Una de las cosas que yo he mencionado mucho a las personas, que somos jóvenes, hablando ministerialmente, o inclusive hace años, inclusive muchos años, años atrás yo le decía a algunas personas que me juntaba a un grupo de jóvenes, les decía, mira, desde ese momento tenemos que buscar una unidad nosotros. Tenemos que compartir, tenemos que hablar, tenemos que ver las revelaciones que tenemos, porque ahorita estamos pequeños y si formamos bien una unidad vamos a crecer en unidad. Pero si nosotros no nos buscamos la unidad, no buscamos el crecer, no buscamos estar en comunicación, de compartir, el problema va a ser que vamos a crecer y cada quien va a agarrar su línea. El problema está de que alguien va a decir una revelación, no me parece la revelación, vamos a comenzar a atacarnos entre nosotros mismos. Comenzamos como amigos, pero ya de grandes somos enemigos. Y tal vez nacimos en la misma doctrina. Y ya de grandes, como tenemos cada quien ministerios grandes, nos atacamos entre nosotros. Y a veces eso pasa, eso se ve en las congregaciones. Hay ministros verdaderos de parte de Dios, pero entre ellos no se tragan, no se tratan. Y claramente a mí me ha pasado. Yo hay personas que he tenido, tal vez comencé con ellos como amigos y mientras vamos creciendo tenemos discrepancias o ciertos problemas o no casamos entre doctrinas y por nuestra inmadurez terminamos peleando. Entonces, claramente ya se volvió un problema, ¿verdad? Entonces, pero con algunas personas se ha logrado como que, bueno, hemos tenido nuestros problemas, hemos tenido nuestros conflictos, nuestras discrepancias, pero por la misericordia y la gracia de Dios hemos logrado de alguna manera ir creciendo, tal vez no tan cerca, pero de alguna otra manera por ir tratando de llevar la paz. Pero lo que quiero dar a entender es de que un ministerio grande puede destrozar a un ministerio pequeño, automáticamente basado en lo que hablamos acá. No lo vemos tan en el sentido de que va a venir un profeta a hablarme, sino que un ministerio
grande puede inclusive desarmar a alguien. Puede decirle, mira, Dios me dijo que tú no eres profeta. O inclusive todo lo contrario, ¿verdad? Puede ser que un profeta grande, un profeta verdadero, vaya y le diga a otro profeta pequeño, mira, Dios me dijo, Dios me mostró que tú eres profeta. Ahí hay un problema también, porque a veces las personas se adelantan al tiempo de decirle a esta persona. Yo conozco prácticamente testimonios de eso, que profetas inclusive han venido a otros países, profetas tal vez ya mayores, y le han dicho a otros jóvenes que ellos son profetas. El problema que pasa, el problema está que los pueden estar matando en el sentido, uno, de que la persona se altiva y ya dice, ah, es que yo soy profeta y quieren que lo traten como profeta, e inclusive pues, ya pone en su Facebook profeta. O tal vez no dicen nada, pero dentro de él ya tiene el ego tan grande, tan altivo, de que él es profeta y quién lo mueve de ahí. Y entonces él ya está creciendo con ese ego, con esa altivez, con esa soberbia. Y por otro lado, pues cuando se le dice o denomina a una persona como profeta, se le declara públicamente a la persona, tenemos que entender de que el enemigo no es omnipresente ni omnisciente. Entonces, si el enemigo no sabe, es decir, por ejemplo, si yo soy Juan José, si yo me voy a Estados Unidos, nadie me conoce. No saben quién soy, no saben ni quién hablo o qué no hablo. Tal vez tengo la cara de latino, pero no van a saber nada de mí. Igual son los demonios, es decir, si yo me voy a Estados Unidos, los demonios de ahí no saben tal vez nada de mí. ¿Por qué? Porque son como las personas. Ellos no tienen necesariamente no son como Dios que conocen todo. Ese es un error que a veces nosotros tenemos. Que entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien declara a otro profeta, las tinieblas dicen, hey, pusieron a aquel como profeta, démosle con todo. Es decir, hicieron público, es como que de repente venga yo y llega a Afganistán o llega a otro país así de guerra y diga, miren, fíjense que ahorita condecoramos a este como comandante de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Claramente, si estamos en guerra, todos se van a ir en contra de él para matarlo. Entonces, de igual manera funcionan las tinieblas. Entonces, cuando hablo de profeta viejo y profeta joven, el enemigo puede usar profetas viejos para atacar a profetas jóvenes, para enviarle una guerra, para hacer una guerra, tenemos que tener mucho cuidado, porque esa es la esencia del mensaje realmente. No porque alguien, inclusive también el mensaje es para profetas que son viejos, profetas que ya llevan años, porque también no les gusta la palabra viejos, ¿verdad? Tener cuidado al tratar a otros profetas, no entrar en necedad, como aquí se hablan mentiras o engaños que son enemigos de profetas. Un enemigo de profeta es la necedad, como aquí se menciona, el engaño, la mentira y algunas otras cosas que aquí nos enseñan. Pero vuelvo a repetir, los jóvenes o los ministerios jóvenes tienen que estar atentos a no entrar por la reputación del otro. Y los ministerios viejos o ancianos tienen que tener cuidado con las doctrinas, las palabras que Dios le da, o inclusive no hacer uso de su reputación para que otros les crean o otros términos, o que ellos digan, esta es mi doctrina y yo, porque ya llevo años, yo sé lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado en esos dos ámbitos para no ser usados por el enemigo. Tampoco es que el profeta joven no le haga caso a ningún viejo, por así mencionarlo, o persona que lleva años en el ministerio profético, sino que tiene que discernir. ¿Por qué? Porque esto es una guerra. Recordemos que la Biblia menciona, en el caso de David, que David, al estar en la guerra, dice que era un hombre muy prudente. No dice que era prudente, era muy prudente. Es decir, que él era muy cuidadoso porque sabía que estaba en guerra. Vamos a concluir con la lectura de lo que hemos hablado, dice 25. Y aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. 26. Y oyéndole el profeta que le había hecho volver al camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. 27. Y habló a sus hijos, y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. 28. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle.
30, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. 31, y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Vemos esto que es bien importante también porque nunca vemos que el profeta viejo se arrepiente de lo que hizo. No vemos que el profeta viejo digo, me equivoqué, sino que él dijo, miren, él se rebeló contra Jehová. Es decir, como que le echó la culpa a él porque él tenía que estar atento a no creerme, tenía que estar atento a cumplir la voz de Jehová, y como que yo no tengo la culpa, yo me lavo las manos, porque él nunca ve que se arrepiente o él diga, mira, perdón Dios, no se ve algo de relacionado. Lo que sí hace es algo bien importante y bien detallista en términos proféticos. ¿Por qué? Porque vemos claramente que la profecía es de que él no iba a morir no iba a ser enterrado con los padres. Eso es una manifestación de honor. Cuando alguien, en la Biblia se menciona mucho que entierran a alguien o que sepultan a alguien, es un término de honor solo el hecho de la sepultura, más aún cuando se sepulta con sus padres, o en el caso cuando la Biblia menciona, y él fue sepultado con los reyes de Israel, en el sentido de un término de honor. Eso se manifiesta mucho en las Escrituras. En este caso, lo que quiso hacer el profeta de no enterrarlo en cualquier lugar y que verlo como un objeto más, él para poder honrar al profeta de Dios, lo que hizo fue, bueno, sepúltenlo y sepúlteme a mí con él. Es decir, como que él no esté enterrado solo, él tenga un acompañamiento de profeta. Inclusive le dice hermano mío, pero vemos como él falló, él se equivocó. Entonces vuelvo a resaltar, esto es una guerra que se va a dar en el final de los tiempos, profetas viejos contra profetas jóvenes. Claro, en un gran abanico de posibilidades, en el sentido de que aquí ve de que si hay una relación no de pelea, porque hay personas que tienen un carácter demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que se hablan, pero y ya en la realidad podemos ver que una persona puede tener un carácter fuerte y imponer cosas tal vez al profeta joven, o usar otro tipo de engaños o doctrinas o tipo de cuestiones para engañar o manipular o ejercer una voluntad sobre otro profeta joven, o haciendo uso de manifestaciones proféticas, actos proféticos, oraciones y un montón de cosas que tal vez no podemos hablar hoy de lo que las manifestaciones proféticas pueden provocar. Pero sí el viejo profeta, por la experiencia que tiene en oración, en actos proféticos, manifestaciones, uso de tinieblas, o uso de principios de luz o de reino de los cielos, etcétera, podría confundir y equivocar al profeta de las diferentes maneras, pero yo quiero hablar hoy de la generalidad. Entonces tengamos cuidado con esto, y pues claramente aquí se ve que el profeta pues quiso dar un tipo de honra al enterrarlo y todo, porque claramente pues él tenía que hacerse cargo, pues él también cometió el error. 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos dentro del pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. 34. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Entonces, para concluir, vamos a regresar aquí a la parte inicial. Como conclusiones tenemos lo siguiente. Uno, tenemos que estar atento a la guerra y a los escenarios o casos que va a traer la guerra. Por eso, cuando entran en guerra, regularmente lo que hacen las personas es estudiar las guerras anteriores para ver cómo funcionaron las estrategias, si fueron buenas o no. Si fueron malas, saber que el enemigo puede volver a aplicar la misma estrategia y saber cómo contrarrestarla. También no aplicar estrategias que fueron malas. Entonces la gente estudia las guerras para saber cómo ejercer guerras futuras. En este caso nosotros sabemos de que viene una restauración para la iglesia. Dios va a traer un ministerio, el espíritu de Elías. Va a haber una guerra contra los profetas, una guerra entre profetas. Y tenemos que estar atentos. En este caso en particular estamos hablando en específico del caso de los profetas viejos, cómo el enemigo puede usarlos para atacar a profetas jóvenes en esta guerra entre profetas. Entonces eso puede generar confusión, aunque aquí se ve claramente la muerte de un profeta, pero ya en términos generales podría darse que ambos podrían continuar con vida en el sentido de lo que puede acontecer,
pero ya llega un problema entre ministerios diciendo, mira, yo no creo en ti porque tú me engañaste, tú me hiciste esto, y así que tu ministerio es allá, yo con mi ministerio aquí, y nos peleamos entre púlpitos o algunas otras cosas espirituales que tal vez no entraríamos hoy en detalle, pero la próxima semana hablaremos de otro caso con relación a profetas o la guerra entre profetas, ya entrando en otros casos como también en profetas verdaderos contra profetas paganos, pero esos casos los vamos a ir viendo por la importancia de lo que corresponde a los días de Elías y la guerra entre profetas. Entonces, la otra conclusión sería, no le creamos a las personas por su reputación, no creamos a la persona que porque ya tiene un ministerio grande, tengamos que creerle, o porque él ya aparentemente conoce un montón. Tampoco nosotros entrarnos en la necesidad de que él no sabe, o porque sabe mucho, o porque etcétera. Tampoco nosotros caer en esa necesidad, sino en el principio de aprender a discernir lo que alguien me quiere decir por espíritu, no necesariamente solo por palabra. ¿Por qué? Porque lo que dijo el profeta viejo de que un ángel le habló de parte de Jehová, eso podría ser verdadero en un caso. Pero el problema es de que Dios ya le había hablado previo al profeta para evitar problemas. Por eso nosotros tenemos que estar bien claros en la palabra, enseñanza, consejo de lo que Dios nos ha dicho, confirmar verdaderamente de lo que Dios nos ha enseñado, aconsejado, hablado y demás. Tengamos que tenerlo bien claro nosotros, porque nosotros podemos caer en lo que alguien más nos puede decir. Eso ya lo he vivido yo. Dios ya me ha dicho a mí cosas cuando yo comencé en el ministerio, pero no comencé en el ministerio, pero cuando comencé en el evangelio, Dios me habló y me dijo cosas a través de inclusive otras personas y me dejó cimentado, además de decírmelo, me lo confirmó de diferentes maneras. Y me recuerdo muy bien de que yo me topé con ministros tal vez de años en el evangelio que yo les decía, mire, Dios me habló y me dijo esto. Y ellos me dijeron, mira, lo que eso no es de Dios y que esto no deberías estar haciendo esto, deberías estar esto. Y me dijeron qué tenía que hacer. Y yo me quedé con la cuestión de que es que Dios ya me lo confirmó, ¿verdad? O sea, esta persona, a pesar de que es ministro, y yo tampoco es que los puse como falsos o me puse yo en contra de ellos, sino que yo dije, bueno, me pasó lo que aquí mencionaba, profeta joven, profeta viejo, en el sentido de, Dios me habló de esto, yo tengo que hacer caso, me lo dijeron a mí, él no tiene esa doctrina, no tiene esa enseñanza, se lo dijeron a él y él por lo tanto me responde o me habla conforme a lo que él cree y a lo que él sabe, ya sea por imprudencia, por afán, o por no ponerme atención o por no preguntarme cómo fue que Dios lo dijo, porque eso pasa, ¿verdad? Nosotros por causa de que ya tenemos conocimiento y demás, no nos detenemos a preguntar a la gente, sino que ya sacamos conclusiones a la ligera. No es como que nos sentemos y, bueno, ¿cómo fue que Dios te lo dijo? ¿Cuándo fue? ¿Qué escenarios hizo? ¿Cómo te habló? Sino que nosotros automáticamente, Dios no es así y ya cortamos a la gente. Entonces, a mí me pasó, también por eso lo hablo y eso va a continuar, es decir, continúa pasando. Entonces, inclusive yo cometí en ciertos casos errores donde Dios me hablaba y me decía qué cosas que tenía que hacer. Yo le decía no porque, o en ese momento tal vez no era como en el sentido de que, Dios me habló, sino que venía una impresión, un pensamiento y yo decía no porque en la iglesia me han enseñado que no tenemos que predicar los domingos, porque uno de los ministerios donde yo asistía antes, la regla era que no se tenía que predicar el domingo, sino que el domingo tenía que estar escuchando al pastor o al predicador. Entonces, cuando a veces a mí me decía Dios en la camioneta, ve y predica ahorita, entonces yo cuando iba, en lugar de pararme y predicar en la camioneta, basado en la ley que pusieron en el ministerio, decía yo, no porque el ministro dijo de que no hay que predicar los domingos porque hay que estar en el culto. Entonces, claramente y yo tuve el error también, pues, pero también fue un error de un ministro de años de poner esa ley y esa regla porque me afectó a mí. Y yo también cometí el error de sujetarme a la ley o regla del ministerio en lugar de creer a la palabra de Dios. Y por esa razón creo que hubo uno, dos o tres veces que tal vez no prediqué en el bus cuando tal vez era necesario por muchas razones. Creo que inclusive una de esas veces creo que asaltaron el bus, no recuerdo muy bien. Entonces, por esa razón tenemos que tener mucho cuidado nosotros. A la hora de no, de creerle más a Dios o estar más atento a Dios que a lo que un ministro puede decir por ley o por regla y demás. Entonces vamos a dejarlo acá, vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, puro, santo y benigno. Ayúdanos a creerte a ti
y también estar seguros de que realmente tú nos has dicho vienen a decirnos a nosotros algo contrario a lo que tú nos has dicho, no necesariamente criticarlo o ya decretarlo como falso, sino que saber que puede ser que en ese momento lo tomó el enemigo y lo pudo usar así como también usaron a Pedro, que tú le dijiste, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. También nosotros estar discerniendo bien, ¿verdad, Padre? La situación que se está dando para saber ser maduros, estar atentos y tener mucho cuidado con lo que digamos para no entrar en guerras o generar guerras innecesarias, en este caso entre profetas. De igual manera, Padre, si nosotros también, pues antes de que tú vengas, nosotros crecemos como ancianos, nosotros no ser de esos profetas que el enemigo podría usar o esos ministros que el enemigo podría usar a causa de nuestra vejez, nuestro respaldo o fama eh, o experiencia de años, qué sé yo, que lo que nosotros podríamos tener en años, ¿verdad? O inclusive si hay personas que ya están ancianas y ellos hacen uso de esto, lo mismo que hizo este profeta viejo, tener mucho cuidado, ¿verdad, Padre? Y que ellos tengan mucho cuidado de dejarse influenciar por el enemigo, de ellos usar sus recursos, sus conocimientos de revelación profética, de reino, de oraciones, de manifestaciones y demás que ellos puedan conocer para hacer uso del engaño. Ten cuidado, ayúdanos a tener cuidado de ellos y que ellos tengan cuidado de sí mismos. Y también, Señor Jehová, ten piedad y si no, corrígelos o edúcalos para que ellos no sean de tropiezo, para aquellos ministros, profetas que se irán a levantar para la restauración del cuerpo de Dios, de Cristo. Así que te pedimos hoy, Padre, que tengamos cuidado y también nosotros también ayúdanos a aprender a discernir y también ayúdanos a aprender a tener la fe puesta clara en tus palabras, aferrarnos a tus palabras y no creerle a alguien más porque nos diga que tal vez tuvo una visión, lo arrebataron al cielo o cualquier otro caso que se pueda dar, ¿verdad, Padre? Para no ser engañados y por lo tanto nosotros no ser muertos, como en este caso que se dio, o que nos apaguen o que nos inhabiliten o alguna otra situación. En el nombre de Jesucristo, amado Padre, amén, y amén. Vamos a hablar también para las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre bendito, venimos hoy delante de ti, conocemos que tú eres Dios, conocemos que tú eres Padre, queremos reconocer a Jesús como Señor y Salvador, creer que tú lo levantaste de entre los muertos y que por causa de eso ahora nosotros tenemos vida en abundancia. Queremos arrepentir de nuestros pecados, comenzar a caminar en la palabra de verdad y también, Padre, queremos que tú restaures nuestra familia, nuestra casa y nuestras personas en el nombre de Jesús. Ayúdanos y susténtanos y ayúdanos a tener fe completa y plena en ti. En el nombre de Jesús.